Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y me da mucho gusto encontrarme con ustedes en este espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Bienvenidos a Reporte Climático. En cada episodio invitamos a un especialista de Iberoamérica que nos ayuda a entender el origen y los efectos del mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. Pero sobre todo exploramos las alternativas para mitigar la crisis y adaptarnos. Las plantas silvestres y nativas son grandes aliadas en esta carrera contrarreloj. Sin embargo, ellas también se enfrentan a los embates del cambio climático y a otras amenazas que ponen en entredicho su supervivencia, como las malas prácticas agrícolas, la contaminación y el desagüe de humedales. Para evitar su pérdida y garantizar sus servicios ambientales en el futuro, científicos idearon los bancos de semillas, lugares donde se custodia e investiga la biodiversidad vegetal. Hoy visitaremos uno de esos sitios acompañados por Isela Rodríguez, directora del Banco de Semillas de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a conversar con ella para descubrir qué la hace tan especial luego de nuestro recorrido por la actualidad climática global. Del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año se llevará a cabo en Cali, Colombia, la 16ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad. El encuentro, también conocido como COP16, pretende ser una cumbre de implementación y seguimiento del marco global Kunming-Montreal, aprobado en Canadá a finales de 2022. En aquel entonces, 196 países pactaron detener y revertir la pérdida de naturaleza mediante 4 objetivos generales y 23 metas específicas que deben alcanzarse antes del 2050. Estas se centran en el cuidado de la salud de los ecosistemas, el uso sostenible de la biodiversidad, el reparto equitativo de sus beneficios y el acceso a financiamiento para su conservación. De acuerdo con el portal de noticias ambientales Mongabay, en Cali, los estados tendrán que rendir cuentas a través de sus planes de acción y estrategias nacionales de biodiversidad. Además, discutirán temas pendientes, tales como decidir qué sistema de monitoreo se usará para verificar el cumplimiento de los compromisos. Es una situación de locos, una crisis enteramente provocada por la humanidad que pronto alcanzará una escala casi inimaginable, sin ningún bote salvavidas que nos rescate, dijo recientemente Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, al presentar un nuevo informe sobre el aumento del nivel del mar a causa del cambio climático. Según el documento, entre 1901 y 2018, la altura promedio del océano subió 20 centímetros. Esto sucede porque la quema masiva de combustibles fósiles libera a la atmósfera gases que atrapan el calor, lo que a su vez produce el derretimiento del hielo polar y la expansión térmica del agua marina. Los datos, que abarcan hasta el 2023, demuestran que la subida del nivel del mar está en plena aceleración y amenaza a los 900 millones de personas que viven cerca de la costa, especialmente a las naciones insulares del Océano Pacífico. También están en alto riesgo los litorales de Bangladesh, China, India, Países Bajos y Pakistán, por mencionar algunos. Las integrantes de la Asociación Civil, Red de Mujeres Indígenas en la Ciencia, aseguran que el abordaje de las causas del cambio climático requiere una óptica que las incluya. De acuerdo con el diario La Jornada, el grupo está conformado por investigadoras provenientes de 5 pueblos originarios de México: Maya, Otomí, Mam, Mixteco y Mazateco. Con una sólida formación académica en distintas áreas del conocimiento, estas científicas enaltecen los saberes cultivados y desarrollados localmente por las naciones nativas en el transcurso del tiempo. Además, están convencidas de que grandes temas como la producción de los alimentos y la generación y consumo de energía solo serán sostenibles cuando los tomadores de decisiones volteen a ver y aprendan de las culturas ancestrales.
Para ellas, el planteamiento de respuestas a los precursores del cambio climático depende del contexto regional y su aplicación en el territorio necesita del acuerdo e involucramiento de las comunidades. Cada semilla guarda en su interior una planta en miniatura en espera de las condiciones ideales para crecer. Puede ser una hierba de 10 centímetros o un árbol de 100 metros. A ese embrión lo rodea un tejido nutritivo llamado endospermo y una cubierta protectora que asegura su viabilidad por mucho tiempo. México posee más de 23,000 especies de plantas que producen semillas. Resguardar una muestra de esta enorme riqueza es la tarea titánica que decidió emprender el Banco de Semillas de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Mira, un banco de semillas es un reservorio, un espacio en el que se guardan, justo como el nombre lo dice, semillas de plantas de diferentes especies, dependiendo del objetivo del banco. Este banco en particular lo que guarda son semillas de plantas nativas, es decir, que solo tienen origen mexicano, y silvestres. Hay muchos bancos que tienen el objetivo de guardar especies cultivadas y justo hacía falta en el país un banco que no se enfocara a esas especies cultivadas y que le hiciera caso a las especies silvestres y nativas que poco habían sido estudiadas, resguardadas, etcétera. Las plantas a las que se refiere Isela Rodríguez son todas aquellas que evolucionaron en territorio mexicano y que continúan creciendo allí de forma natural. Es decir, no necesitan ser plantadas intencionalmente. Este banco es único en realidad, no hay otro banco en Latinoamérica, no solo en el país, que tenga estas características. Este banco es muy importante en México porque es el único que guarda especies silvestres y nativas. En este momento y luego de 25 años de trabajo ininterrumpido, tenemos un total de 5,300 más o menos colecciones de semillas de especies de todo el país. 26 de los 32 estados están representados en el banco. Esas 5,300 colecciones corresponden a 2,200 especies. Veamos a qué se debe la diferencia de cifras. Las colecciones pueden ser más porque a veces tenemos 3, 4, 5 colecciones de la misma especie, que es importante conservar porque conservamos la diversidad genética de la especie como tal, de las diferentes poblaciones en las que crece. Entonces, no siempre coinciden estos números de especies y accesiones o colecciones, justo por eso, porque tenemos más de unas, menos de otras, así. Detrás de los números se esconde una labor ardua y muy estandarizada. Esta va desde la regionalización de un país que mide casi 2 millones de kilómetros cuadrados, pasando por el trabajo de campo y recolección hasta el resguardo de las semillas en condiciones controladas. Durante estos 25 años que tiene el banco trabajando, pues imaginarás que ha pasado por aquí un sinnúmero de gente, académicos, estudiantes, invitados, investigadores, incluso voluntarios. Hay gente voluntaria que viene a trabajar con nosotros al banco porque les gusta, ¿no? el trabajo. Fíjate, luego de 25 años de trabajo tenemos representado apenas el 12% de la flora nacional. Así que nos faltan muchas vidas para poder alcanzar a recolectar un porcentaje más alto. La biodiversidad puede conservarse de dos grandes formas: in situ, que significa hacerlo en el hábitat natural mediante áreas naturales protegidas, y ex situ, a través de reservorios artificiales. Los bancos de semillas son un ejemplo de conservación ex situ. Pues mira, los inicios del banco se remontan a los finales de los 90s, cuando en la cabeza de la doctora Patricia Dávila, que ahora es la secretaria académica de la UNAM, surgió esta idea de tener un banco de semillas de especies silvestres. Ella trabajaba en el Herbario Nacional y dijo, bueno, hay bancos que protegen las especies de importancia para la alimentación, para especies útiles, pero nadie voltea la vista a las especies silvestres y nativas que no necesariamente tienen un uso a gran escala. Así comenzó a gestarse una idea que buscó la orientación del más grande referente internacional.
se acercó a los investigadores del Real Jardín Botánico de Kew, porque ellos tienen un banco muy grande y muy bien consolidado, el Banco de Semillas del Milenio, donde hacen esto, ellos tienen como un objetivo general enorme, resguardar las especies silvestres de todo el mundo, ¿no? Nosotros resguardamos las mexicanas, pero ellos quieren resguardarlas de todo el mundo. Entonces aprendieron, capacitaron gente, fueron a visitar el banco, vieron qué se necesitaría para montar un banco aquí en el país y se hicieron alianzas con la gente de Kew, de tal manera que para el 2002 se estableció el primer convenio formal entre Kew y México, y para el 2003 ya teníamos un banco registrado oficialmente ante la Semarnat como una colección científica. El Banco de Semillas de la FES Iztacala de la UNAM prioriza las especies endémicas de México, o sea, las que no es posible hallar en ninguna otra parte del mundo. Desde esos inicios empezaron a hacer las primeras colectas de semillas y bueno, empezaron a aprender las técnicas que tenían que utilizar, se empezó a conjuntar el material, todos los activos que íbamos a necesitar para hacer funcionar un banco, y se ha ido consolidando a lo largo de estos muchos años, de tal manera que ahora tenemos un espacio más formal. Si bien no es un espacio que se creó como un banco de semillas, se ha ido ajustando, ¿no?, a las necesidades del banco. Tenemos vehículos, tenemos equipo, el equipo necesario para dar un buen manejo a la colección, al punto de que es una colección con estándares internacionales de calidad muy altos, y eso es lo que nos permite tener este trabajo ininterrumpido. Las plantas con semilla existen en la Tierra desde hace al menos 300 millones de años y hoy en día constituyen el grupo vegetal más abundante y diverso. Conservar semillas es un reto. Algunas son de tipo recalcitrante, no sobreviven a la desecación ni toleran las bajas temperaturas. Por eso resulta imposible incorporarlas a un banco. En cambio, las denominadas semillas ortodoxas resisten la escasa humedad y el frío. Se tienen que hacer una serie de procesos, no es solo colecto una semilla y la guardo, ¿no? O sea, obviamente hay una serie de procesos y detalles que hay que seguir y que hay que considerar desde la colecta. En la colecta hay que observar que tú tengas una colección heterogénea, diversidad genética se debe guardar, porque no podemos guardar las semillas de una sola planta o poquitas semillas, 5, 10, 15, porque no tiene mucho sentido, ¿no? En relación a lo que te cuesta guardar una colección en un banco de semillas. Entonces, el protocolo de colecta, de acuerdo a los objetivos de cada banco, se tiene que cuidar mucho. Afortunadamente, nuestro país es rico en plantas con semillas ortodoxas que habitan en zonas áridas y semiáridas. Nosotros guardamos colecciones de al menos 3,000 semillas con una variabilidad genética con muy buena representación, es decir, colectamos de poblaciones de al menos 30 individuos y colectas una porción, no más del 25% de las semillas que una planta te ofrece, porque tampoco se trata de ir a colectar todas las semillas de una planta y dejarla sin la posibilidad de reproducirse, ¿no? Entonces, cuidas todos estos detalles a la hora de colectar, tomas todos los datos, colectas ejemplares botánicos para respaldar tus identificaciones posteriores y la traes al laboratorio. Ahí las semillas recorren una serie de procesos que Isela Rodríguez nos describe a continuación. Que tienes que revisar que las colecciones sean sanas, que no vengan contaminadas o los embriones muertos o vacías, ¿no? Esas pruebas también se hacen directamente en campo a la hora de colectar, pero aquí se rehacen para garantizar que tu colección está en perfecto estado de salud. Luego se limpian al punto que esté pura, que solamente tengas las semillas puras listas para deshidratarse. Las deshidratas en un cuarto especial, donde las tenemos más o menos entre 14 y 15% de humedad relativa y también 14-15 grados centígrados de temperatura. Cuando estas alcanzan estas condiciones, entonces ya las puedes empacar en envases particulares, pueden ser envases de vidrio, bolsas de aluminio especial, que se cierran, se sellan perfectamente
y luego se llevan a congelación a menos 20 grados. El propósito de dicho tratamiento es garantizar que las semillas vivan hasta cientos de años. En estado latente, así dormiditas, ¿no? Que no van a germinar, pero que no se van a morir y que van a aumentar su periodo de viabilidad de manera muy, muy considerable para que cuando tú las llegaras a necesitar muchos años después, tú puedas sacarlas de la colección y reactivarlas para que germinen nuevamente y te produzcan plantas nuevas, ¿no? Potencialmente sanas, vigorosas. Al menos 250 especies representadas en este banco se encuentran en algún nivel de riesgo. Si llegaran a desaparecer en la naturaleza, el trabajo de Isela Rodríguez y sus colaboradores les brindaría una segunda oportunidad. Mira, por ejemplo, hay una que se llama Guaiacum colteri, que en el estado de Sonora es una especie muy representativa, que le llaman el guayacán. Es un árbol muy bonito, Sí lo conozco. con flores moradas, muy, muy bello. Varias cactáceas del tipo de las mamilarias, estas biznagas chiquitas. También están en peligro de extinción. Tenemos algunas plantas de dunas costeras. Ya sabes que la costa le gusta mucho a la gente para hacer construcciones enormes, turísticas y demás. Entonces, muchas de las especies que son muy, muy, muy apegadas a las dunas costeras se han perdido por este cambio de uso de suelo que altera sus condiciones de vida. Gracias a los convenios con otras instituciones afines, los bancos de semillas también operan como fuentes de donación de recursos biológicos y plataformas para el intercambio de conocimiento. Estamos más enfocados en zonas áridas y semiáridas porque son zonas que son muy sensibles a los cambios de uso de suelo, pero también que tienen muchas especies que pueden ser conservadas, que son factibles de ser conservadas porque sus semillas aguantan estos procesos de deshidratación a los que las sometemos. En las zonas templadas hay muchas especies que si tú sometes sus semillas a la deshidratación, por ejemplo, pensemos en los encinos, ¿no? Las bellotas de los encinos, si tú las llevas a deshidratación, muere el embrión. Esas especies no se pueden conservar en bancos, esas se tienen que reproducir en viveros, se tiene que buscar otra forma de conservarlas. Por eso nosotros estamos pues enfocados de alguna manera a zonas áridas y semiáridas, que además pues justamente, ¿no? El país tiene 3/4 partes de zonas áridas y tendemos a la desertificación todo el tiempo, ¿no? Actualmente, con el cambio climático, sitios como el que dirige Isela Rodríguez han adquirido un nuevo significado. Justo ahora hemos incursionado con un par de proyectos al estudio del cambio climático y la mitigación del carbono, porque, bueno, esto ya lo estamos viviendo, ¿no? Ya lo estamos todos sufriendo. Por supuesto, las plantas también sufren estos cambios, al punto de que ahora nos cuesta mucho trabajo recolectar algunas especies que sabíamos que en tal temporada, en tal mes estaban produciendo semillas y que ahora no sucede, ¿no? Porque las condiciones climáticas son totalmente diferentes. La evidencia científica indica que en el peor de los escenarios de cambio climático, más del 20% de las especies de plantas tropicales podrían experimentar en los próximos 50 años temperaturas demasiado altas para que sus semillas germinen. Se han hecho muchos estudios aquí en el banco, con un equipo de fisiólogos con el que trabajamos, sobre cuál sería el escenario de tolerancia de algunas especies ante el cambio climático. Entonces, tener a las semillas de las especies nativas en el banco permite que todos los escenarios potenciales de qué va a pasar con el cambio climático a largo plazo se puedan hacer, porque nosotros proveemos a los investigadores de semillas para que ellos hagan ejercicios de deshidratación controlada, de germinación controlada, y puedan calcular qué es lo que, como predecir qué es lo que va a pasar conforme vaya cambiando el clima, 1 grado, 2 grados, 3 grados. Pero, ¿quién tiene acceso a este acervo clave para el futuro del planeta? Mira, el acceso puede ser abierto a la gente que hace investigación, sobre todo cuando la investigación está relacionada
con proyectos o trabajos relacionados con la conservación y el cambio climático. Esos son como los temas medulares para los que sí podemos otorgar semillas a un proyecto de investigación. Claro que para que nosotros entreguemos semillas de una o de otra especie, tenemos que garantizar de alguna manera que la solicitud esté avalada por una institución educativa, que garanticen que el proyecto va a estar relacionado con un tema de conservación y que no tiene nada que ver con procesos de compraventa de semillas o de compuestos que puedan extraer de las mismas, ¿no? El Banco de Semillas de la FES Iztacala también realiza investigación propia que aporta datos completamente nuevos para la ciencia. Ahora estamos, de unos 5 años para acá, estamos trabajando fuertemente con árboles en los estados de Veracruz y Chiapas, porque esos dos estados son lugares en los que hemos encontrado, tras varios análisis de la vegetación, que hay la mayor cantidad, diversidad en tipos y formas de árboles y de árboles útiles. Entonces, estamos poniendo esfuerzos en la conservación de árboles útiles que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Con la producción de frutos o de alguna estructura comestible, a veces son las hojas, a veces las raíces, a veces las semillas, pero también que tienen importancia para los beneficios ecosistémicos. Por ejemplo, dan hogar a los animales, mitigan el calor, retienen el agua, retienen el suelo. Un objetivo de esa clase de proyectos es que en paralelo se vayan detectando grupos de plantas que requieren ser estudiados más a fondo. Pero la idea en el futuro es ir detectando grupos que necesiten ser estudiados, que necesitan ser protegidos, como por ejemplo los ancestros silvestres de los cultivares, porque los bancos que guardan especies cultivadas guardan calabazas de todos los tipos, variantes, pero guardar los ancestros silvestres de la calabaza, eso nos toca a nosotros, ¿no? Para Isela Rodríguez, la megabiodiversidad de este país confiere a los mexicanos una responsabilidad que no pueden eludir. Por ejemplo, recientemente colectamos una especie que también está en peligro de extinción, que se llama Abies hickeli, que es como una especie muy parecida a estos arbolitos de Navidad que venden muy bonitos, ¿no? Muy simétricos. Bueno, es una especie que crece en Veracruz, por ejemplo, y que solo nos quedan poblaciones chiquititas, casi que puedes contar los individuos muy fácilmente porque quedan muy, muy poquitos. Y si nosotros perdemos estas escasas poblaciones que quedan, pues esta especie se va a perder en el mundo entero. Entonces, la responsabilidad a países que tienen tantos recursos como nosotros se le multiplica, porque tenemos la responsabilidad como mexicanos, pero también como habitantes del planeta, de cuidar a estas especies. Esto fue Reporte Climático. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y les espero la siguiente semana con más periodismo y soluciones para un mundo en constante cambio.